Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es literalmente el cimiento de cualquier proyecto de desarrollo de sistemas. No es el código, no es el diseño, es algo que viene mucho antes y que lo define todo: el levantamiento de información. Vamos a desglosar por qué dominar estas técnicas es la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que, bueno, que no lo es. Arranquemos con la pregunta del millón, esa que seguro le ha quitado el sueño a más de un equipo. ¿Por qué un sistema completamente nuevo, después de meses y meses de trabajo, simplemente no funciona como se esperaba o, peor aún, nadie lo usa? La respuesta, casi siempre, está escondida en el primerísimo paso. Y esa respuesta es esta: la calidad del levantamiento de información. Pensemos en esto como si fuera el ADN del proyecto. Es el proceso donde se recolectan todos los datos para entender de verdad, pero de verdad, cuál es la situación actual, los problemas y las necesidades reales de una organización. Si esto falla, se está construyendo a ciegas, y eso nunca termina bien. Bien, este es nuestro mapa para hoy. Primero, ¿por qué? Esto es la base de todo. Luego nos sumergimos en la caja de herramientas, entrevistas y cuestionarios. Después, veremos cómo la observación y la documentación nos cuentan otra parte de la historia. Seguiremos con talleres y prototipos para empezar a construir el futuro. Y cerraremos con el secreto: cómo combinarlo todo. Y sí, vamos a insistir en este punto. Un buen levantamiento de información es para un sistema lo que los cimientos son para un edificio. Es lo que garantiza que todo lo que se construya encima sea sólido, útil y, lo más importante, que resuelva el problema que tiene que resolver. Muy bien, vamos con las primeras herramientas de nuestra caja. Estas se centran en el diálogo, en la comunicación directa con las personas que viven y respiran el sistema día a día. Empezamos con un clásico: la entrevista. Pero ojo, no es una simple charla. Es una conversación bien estructurada, con un objetivo claro: sacar información de primera mano, ir al detalle, entender los matices. Aquí es donde se descubren las historias y los verdaderos puntos de dolor. Claro, aquí vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, la riqueza de la información es brutal. Se puede preguntar, repreguntar, aclarar dudas al instante. Imaginen una charla con el gerente de ventas para entender cómo registra los pedidos. Pero por otro lado, consume muchísimo tiempo y, seamos honestos, depende al 100% de la disponibilidad y la sinceridad de la persona que tenemos enfrente. Ahora, si la entrevista es un microscopio para ver el detalle, el cuestionario es como un telescopio. Nos da una visión panorámica, permitiendo recopilar datos de muchísima gente de una forma rápida y estandarizada. El intercambio aquí es bastante claro, ¿verdad? Se gana en escala, pero se pierde en profundidad. Los cuestionarios son geniales para tener datos duros, para cuantificar, por ejemplo, para saber con qué frecuencia falla el sistema en toda la compañía. Pero es muy difícil llegar al por qué detrás de una respuesta cerrada. Ok, pasemos ahora a unas técnicas que van más allá de lo que la gente dice. Se trata de ver lo que la gente hace y de leer la historia que ya está escrita en los documentos de la organización. La observación directa es una técnica fascinante. Literalmente consiste en sentarse a ver cómo funciona el mundo real, sin filtros. Es la mejor manera de encontrar esas diferencias importantísimas entre cómo se supone que se hacen las cosas y cómo se hacen en realidad. Con esta técnica se obtiene la verdad sin adornos. Ver cómo un empleado registra los datos de un cliente puede revelar un cuello de botella que nadie mencionó en una entrevista. El riesgo, claro, es que la gente a veces actúa un poco diferente cuando se sabe observada. Y además, vemos el qué, pero no siempre el porqué de sus acciones. Y luego tenemos la revisión documental. Esto es como hacer una pequeña arqueología de la empresa. Se trata de bucear en los manuales de procedimiento, los reportes, los formularios, todo el papeleo oficial para entender las reglas del juego que ya existen. Esto nos da el contexto formal. La teoría es muy valioso para entender la normativa. Pero el gran peligro, que esos documentos estén llenos de polvo, completamente desactualizados. El verdadero oro aparece cuando se compara el manual oficial con lo que vimos en la observación directa. Ahí es donde saltan las chispas. Bueno, esto nos lleva a las herramientas más dinámicas y colaborativas. Aquí ya no solo buscamos entender el presente, sino que empezamos a darle forma al futuro, pero de manera conjunta. Los talleres o las sesiones de lluvia de ideas son pura energía. La idea es juntar a varias personas clave en una misma sala para que discutan, debatan y construyan ideas juntos. Es un verdadero crisol donde se mezclan diferentes perspectivas.
Si se hacen bien, los resultados son espectaculares. Se generan ideas que a una sola persona no se le hubieran ocurrido, se alinean visiones y se consigue un compromiso mucho mayor. Imaginen un taller con los jefes de departamento para definir los requerimientos. El gran desafío, sin embargo, es que estas sesiones no se vayan por las ramas, y para eso es absolutamente clave tener a alguien que modere bien la conversación. Y finalmente llegamos a los prototipos. ¡Qué herramienta tan poderosa! Un prototipo hace tangible lo abstracto. En lugar de describir con palabras cómo será el sistema, se muestra una versión inicial, un modelo con el que la gente puede jugar, hacer clic y dar una retroalimentación súper concreta. El poder de un prototipo es increíble. Mostrar una maqueta, aunque sea simple, de un nuevo sistema de inventario genera una conversación mucho más rica que 100 páginas de un documento. Ahora, hay que tener cuidado. Es fundamental dejar claro que es solo un modelo, para no generar expectativas de que el sistema final estará listo mañana. Perfecto. Hemos visto un montón de herramientas, ¿verdad? Pero el verdadero arte, la verdadera magia, no está en usar una u otra, sino en saber combinarlas de forma inteligente para pintar el cuadro completo. Y aquí es donde todo cobra sentido. Pensemos en una estrategia completa. Se puede empezar con entrevistas para ir al fondo del asunto. Luego, lanzar cuestionarios para ver si esos problemas son generalizados. Ir y observar para confirmar que lo que se dice es lo que se hace. Revisar los documentos para entender el porqué de las reglas. Con todo eso en la mano, organizar un taller para co-crear soluciones. Y finalmente, usar prototipos para validar esas soluciones. Cada técnica llena los huecos de la anterior, dándonos una visión de 360 grados. Así que, para cerrar, la reflexión final que queda en el aire es esta. En cualquier proyecto, ¿se está construyendo sobre la roca sólida de una investigación completa y variada o sobre la arena movediza de las suposiciones y los datos a medias? La respuesta a esa pregunta muy probablemente definirá su destino.